En serio, pero bueno, o sea, ¿qué pasa? Bueno. Pachi, no tenés la cámara. Ya la prendo, ya la prendo. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. O somos menos porque somos muy malos o porque se nos está cayendo gente. No, a ver, son dos opciones, ¿vieron? A ver, esperamos 2 segunditos, como así terminamos de acomodar todo y nos vamos. Uy, sí, somos muy pocos. Ahora voy a avisar en el que empezó la clase. Avisen que ya están, vamos a arrancar. Bueno, a ver, vamos a... ahí. Algunas aclaraciones previas que me parece interesante hacer y revisar en esto, que justo el tema de hoy me parece que es un tema amplísimo, en el cual, bueno, Vero estuvo trabajando con 2 PowerPoint que no los vamos a seguir al pie de la letra. ¿Por qué? Básicamente porque estamos hablando de una unidad que es muy amplia, con temas que son diversos y que por ahí vamos a marcar cosas en ellos que después los van a tener para que a ustedes les sirvan, que queden en claras y bueno, y que les permita profundizar en lo que sí le vamos a marcar hoy. Porque, a ver, punto 3, 3.34 y unidad 4. Es amplísimo en cuanto a cantidad de temas. Y yo sé que la pregunta que se están haciendo todos ustedes es, ¿entran todos? Bueno, entran todos los temas, como siempre hemos dicho. Lo que hay cuestiones que son claves, que ustedes tienen que visualizar en esos temas, que no tienen, en otros no tienen que profundizar, y que nosotros pretendemos marcárselos porque si no, sí les va a resultar muy difícil de abarcar en cuanto a tiempo la lectura de todo el material. ¿Por qué? Porque el material que van a encontrar, especialmente para la unidad número 4, tiene mucho de contextualización, de explicación, especialmente en las guías, para tratar de dar un seguimiento, pero en algunos temas también excede lo que es el objetivo de lo que ustedes tienen que comprender, básicamente para darles ese contexto o ese paneo que si ustedes lo pueden hacer, mucho mejor. Pero lo que tienen que comprender por ahí son los temas claves, que es lo que nosotros vamos a tratar de profundizar, porque si no, como les decíamos, nos resulta imposible poder analizar y visualizar toda esta cuestión. ¿Por qué? Nosotros en el tema 3.3 y 3.4 tienen todo lo que es la organización del Estado romano, los grupos sociales, que es larguísimo. Y que ahora van a ver que no es todo lo que tienen que memorizar y tampoco van a tener que saber los nombres de todas las instituciones y demás,
pero que nosotros vamos a ir tratándole de marcar. Lo mismo ocurre con los institutos del derecho que se van desprendiendo de Roma. Y en relación a la unidad 4, nosotros cuando vemos el tema de la recepción de la cultura del medioevo, vamos a ver la influencia, cómo se fue generando esa modificación con la costumbre, la tradición, la ley escrita, la influencia de la religiosidad, que después se plasma en el derecho canónico, visualizar qué es lo que hay que entender de ahí, qué modificaciones ocurren, la influencia por ahí de Santo Tomás, que es importante y que lo tienen en la lectura, y con relación, por ejemplo, al derecho anglosajón, marcar 2 puntos que son interesantes para que ustedes puedan profundizarlo, lo mismo que lo de las ciudades italianas, y con respecto a la formación de los estados nacionales, ¿qué es lo importante? Son, como verán, son unidades y temáticas amplísimas, donde hay que entender los temas que no se pongan a anotar, a seguir todo así, sino tratemos de razonar estas cuestiones en conjunto. ¿Por qué? Porque el material ustedes lo tienen. Nosotros lo que apuntamos, y la clase van a tener la posibilidad de verla y de revisar esos puntos. Entonces, no perdamos tiempo en tratar de hacer un seguimiento ni de apuntes ni de cosas de esto, porque el material está todo. Sino, hagamos en esas cuestiones que son cruciales, que me parece que son las más interesantes para visualizar. Porque es más, yo estuve viendo hoy a la mañana que por ahí una de las preocupaciones que se ve en los grupos de WhatsApp es la posibilidad de hacer un punteo. No hagamos un punteo de todos estos temas, porque el material está y lo van a poder entender y leer tranquilamente, pero sí tienen que entender cuál es la clave de los puntos estratégicos que más nos interesan y son los que producen cuestiones fundamentales para entender la materia, la contextualización en la que está dada y la importancia de las lecturas que tienen. Tienen 2 lecturas claves que son obligatorias y que tratan esos nudos, me parece que son más importantes. Así que, a ver, vamos a ver si puedo comparto y arrancamos, Vero. Sí. Bueno. En realidad, ahora van a ver que... la idea base, como decía Francisco, con respecto al tema del Power, es para que ustedes tengan una línea general de cómo fue el desarrollo y la evolución de todo el derecho romano, ¿sí? Como dijo, no es para que se aprendan los nombres ni de las leyes, ni los años, ni las instituciones, etcétera, pero ustedes tienen que entender cómo se fue dando esa sucesión, para que eso les va a aclarar cuando vayan a las lecturas obligatorias, van a entender el razonamiento que hizo la persona que lo escribió, ya sea Medina como Roldán Arbaz, cada uno de los temas y la visión que le dio. Porque si empezamos a hablar de un derecho de costumbre y no sabemos desde dónde vino, hablamos de patricios, no sabemos de dónde surgen los patricios, no van a tener idea ni van a lograr entender la visión que le dio cada uno de estos autores. Entonces, la idea de esto, del Power, es que les sirva a ustedes. No los vamos a seguir por una cuestión que, como dices, son larguísimos y tienen muchas placas. Ya sea el Power, ya sea las guías que se les dieron, son para que ustedes entiendan el tema y después puedan comprender las lecturas obligatorias, ¿sí? ¿Sobre qué basan las lecturas obligatorias? Parten de la base del conflicto madre que se da en el derecho romano, que es desde la organización social entre patricios y plebeyos. Entonces, para que ustedes entiendan quiénes son los patricios y quiénes son los plebeyos, cuál es la diferenciación que hay entre uno y otro y por qué uno tiene clase social y el otro no. Los patricios son todas aquellas familias fundadoras de Roma. El linaje de patricios va a estar dado por el carácter de ser familia fundadora de Roma. Y eso va a comenzar siendo, al principio, de carácter hereditario. Los plebeyos, obviamente, son los otros. Es el resto de la población que no tiene carácter, que no corresponde a una familia fundacional. ¿Cómo se organizaban entonces en un comienzo? En familias, se agrupaban, como decía la primera placa, en gens,
la organización política era netamente el pater familias, era el que impartía la autoridad, y se iban agrupando en tribus, cada tribu estaba dividida en curias, bueno, etc. A partir de ahí surge la organización política, ¿no es cierto? Una autoridad máxima que eligen, que es el rey, para después pasar a estar conformado por los comicios, y como siempre los ancianos de la tribu eran los que conformaban el Senado. La característica de la ley la característica, sí, de la ley que se aplicaba en este entonces, era una ley no escrita, era una ley oral, y era, como habíamos dicho en su momento, como pasaba con los griegos, la costumbre. ¿Sí? ¿Cuál era la característica de esta costumbre? Era una costumbre ancestral. ¿Qué quiere decir esto? Lo que decían los ancestros era lo que se hacía. ¿Por qué? Porque los ancestros habían sido elevados a la categoría de dioses. Entonces, no se cumplía con carácter de norma la tradición que se estaba aplicando, sino porque era como una especie de mandato familiar el que lo llevaba al cumplimiento de esa costumbre que con el correr de la repetición se iba volviendo en una tradición. Esa tradición comenzó siendo, como les dije, oral, y se llamaba mores maiorum, ¿no es cierto? Comienza la evolución, la organización social, comienzan a necesitar organizarse, comienzan los conflictos entre los patricios y los plebeyos, porque los patricios eran los únicos que tenían el carácter de ciudadanos, eran los únicos que gozaban de todos los beneficios que se les daba como acceso a los órganos de gobierno, y por ende el reconocimiento de, vuelvo a repetirles, de todas las beneficios sociales que tenía, porque eran las autoridades y eran los que tenían la distribución de las tierras, etc. En esto, Vero, un cachito ahí que te corto, para entender además cómo se viene dando lo que les explicaba Vero recién. Había normas de costumbre que se transmitían oralmente, ¿y quiénes eran los encargados de mediar en todo este proceso? Que me parece que es interesante, los sacerdotes. Porque esto va atado a lo que veníamos hablando ya la clase pasada y que lo vamos a tener marcado durante parte de todos los temas que desarrollamos en esta clase. Los sacerdotes eran los que iban generando esa especie de interpretación de la ley, de cuando las costumbres se aplicaban, de qué era justo o qué era injusto. Es decir, tenemos una visión muy religiosa en cuanto a la aplicación de esas costumbres, cómo se tenían que aplicar o no. Y el desarrollo que se da en este periodo, especialmente el periodo más antiguo, que es el de la monarquía, tuvo también algunas leyes escritas menores, pero que no revisten la mayor importancia. Por eso, Vero, lo que les marca es eso. Hagamos hincapié en que este primer periodo queda marcado ¿por qué? Por la tradición oral, la costumbre y la importancia que les marcó muy bien de los ancestros, del pater familia. El pater familia tiene que ver con esa organización pequeña que tenía cada uno de los pueblos romanos, esas pequeñas tribus, y era quien bajaba la línea de la costumbre, de qué estaba bien, qué estaba mal. Eso es como se empieza a construir la organización, algo que hablábamos la clase anterior, que tiene que ver con esas culturas antiguas, a partir de generar reglas básicas de convivencia. El primer periodo romano es asimilable a eso, entonces, para empezar a marcar algo que es clave, que se los vuelvo a resaltar y que tienen que prestar mucha atención en la lectura de Medina, porque el conflicto patricios y plebeyos es un conflicto que va a cruzar gran parte de la historia de Roma y va a ser generador, como todos los hechos de conflicto y de ruptura, de cambios jurídicos. Esto, chicos, les va a servir para toda la materia. Analizar hechos de ruptura. ¿Qué es esto de hechos de ruptura? Cuando la sociedad en la que nos vamos moviendo tiene cambios, confrontaciones, conflictos de intereses que generan modificaciones. Por eso nosotros insistimos que es más importante esto que la fecha.
porque es a partir de ahí donde se producen estas cuestiones. De ahí que es clave, y les hacemos mucho hincapié, en el conflicto patricios y plebeyos para analizar la lectura. Era eso, Vero. Obviamente que, como les decíamos recién, los patricios eran los beneficiarios de todos los derechos y los plebeyos no tenían ningunos. Y a medida que comienza la expansión territorial, comienza el cambio en la economía, los plebeyos seguían padeciendo la imposición normativa, la aplicación inclusive de la costumbre, según les resultara más beneficiosos a ellos como clase. Entonces los plebeyos siempre eran los oprimidos. Desde ya que comienzan sin llegar a tomar todavía conciencia de clase, empiezan a exigir reconocimientos. Y en los comienzos del periodo, sobre la finalidad de la monarquía, comienza el tema de esta necesidad de una aplicación un poco más justa de las normas, la necesidad de tener ya normas más escritas. Cuando llegamos a la época de la República, empezamos con el tema de no solo la costumbre, sino que cada uno de estos magistrados que van a conformar la organización política del gobierno, comienzan a emitir sus opiniones, llamémosle de manera escrita, y comienzan a dictaminar de manera escrita. Se empiezan a dar los edictos de estos magistrados, tanto los pretores como los cónsules daban edictos, inclusive el tribuno de la plebe también daba edictos, el Senado dictaba los senados consultos. Todo esto se trataba de poner de manera escrita. Pero antes de llegar a este antecedente, tenemos un antecedente sí importante, que lo mencionó Alfonsín en la clase anterior, que es la ley de las 12 tablas, que es una norma trascendental para los comienzos de los albores de la República, porque comienza a sentar las bases de la administración y la distribución y las formas de gobierno en ese entonces, y era de aplicación tanto para los patricios como para los plebeyos, para todos los miembros de la sociedad, ¿no es cierto? Perdón, creí que me habías interrumpido. No, ahí, a ver, una cuestión que no es casualidad lo de la ley de las 12 tablas, y tratemos de imaginar Roma en su ciudad territorialmente muy pequeña. Es decir, imaginémonos la mitad o mucho menos de lo que es Italia actualmente. Y logra una expansión que la lleva en el momento de máximo esplendor, llegar hasta lo que es hoy Gran Bretaña. Eso necesariamente genera la necesidad de contar con una ley escrita. Además de los conflictos que se fueron produciendo, la expansión y la posibilidad de llevar esas normas a distintos pueblos con distintas costumbres, con distinto idioma, con distintas necesidades, hacía que esa ley escrita, esa aparición de las 12 tablas, fuera también una necesidad que se fue dando, con algo importante. Y en esto les marcamos, puse la ley de las 12 tablas, y por ahí ustedes se imaginan 12 tablitas chiquitas en las cuales dicen qué poner, qué puede fijarse. Las leyes de las 12 tablas regulaban todos los aspectos de la vida. Cada una de las tablas tenían determinadas regulaciones, pero lo interesante es que eso llegó a ser de aplicación en toda la República Romana. Y les insisto, la República Romana tuvo su máximo esplendor cubriendo toda Europa. Entonces, a partir de ahí, vemos cómo no alcanza ya solamente con la tradición y la costumbre, y impera o empieza a solidificarse esto de la ley escrita. Sí. Perdón, no estaba prestando mucha atención. ¿Dónde habíamos dejado? Está bien, lo del tema de las 12. Obviamente que los cambios sociales, como veníamos diciendo, que se empiezan a producir, el reconocimiento que se le empieza a hacer a los plebeyos en cuanto al acceso a las magistraturas, porque el tribuno de la plebe obviamente es un magistrado que tenía el origen en la clase de los plebeyos. Comienzan a exigir y a
tener un mayor reconocimiento, a su vez, no solo en cuanto a los derechos, sino que también comienzan a tener, comienza a cambiar la economía, eso quería decir. Con la expansión territorial no solo cambia también la forma de gobierno, sino que también cambia el sistema económico. ¿Qué es lo que pasa? Las grandes extensiones dejaron de ser exclusivamente de naturaleza agrícola, sino que comienzan a aparecer la figura del comercio, aparecen los comerciantes, los artesanos, aparecen también obviamente los usureros, comienza a aparecer en escena el uso de la moneda, ese intercambio de un recurso que le daba un mayor valor a los bienes de intercambio. Entonces comienza a aparecer una nueva clase que ya se contrapone, como dice acá la placa, con la famosa aristocracia que teníamos de antaño de los patricios, que era de carácter ancestral. Aparece lo que sería la clase senatorial, que es esta nueva aristocracia reconocida obviamente por el acceso que va a tener a determinados beneficios a partir de la riqueza, y con eso iba a empezar a tener influencia en la política y el acceso a los cargos de gobierno. Entonces todo esto también fue generando un cambio que no estaba marcado exclusivamente por el reconocimiento de los derechos, exclusivamente a través de las distintas leyes que se iban exigiendo. ¿Por qué marco las leyes? Porque en el año 485 más o menos se dicta la ley Hortensia. ¿Cuál es la característica de esta ley? Hasta aquel entonces, o para aquel entonces, estaban las leyes que eran de aplicación exclusivamente para los patricios, y por otro lado teníamos, perdón, para el pueblo en general, quise decir, y por otro lado estaban los plebiscitos que simplemente eran de aplicación para la clase plebeya. Obviamente que el descontento era generalizado, y por lo tanto, y producto de la lucha social, lo que se logra es que a partir de la ley Hortensia, incluyendo los plebiscitos, sean vinculantes y de cumplimiento obligatorio para todos, tanto patricios como plebeyos. Creo que marea un poco, ¿no es cierto?, el ir cambiando las placas, porque como no le vamos siguiendo el orden, es a los fines figurativos, y no sé si les resulta que se vayan pasando, independientemente que después el power se suba, ¿no es cierto? No sé vos, Pachi, ¿qué opinás? Es como que... Sí, ahí lo que van a tener, chicos, por ejemplo, que hay en algunas de las cuestiones en las lecturas están desarrolladas, porque cada una de las magistraturas, de los distintos nombres que nosotros vamos mencionando, tienen antecedentes en muchos casos hasta la actualidad, y terminan siendo fuentes del derecho que son interesantes para que ustedes hagan el seguimiento. Pero ¿por qué vamos marcando, rescatando algunas de estas cuestiones? Primero porque algunas ya las empezaron a ver en la clase anterior y las fue marcando Alfonsina, y para terminar de redondear esto sobre la importancia de cuáles fueron las fuentes históricas y en el ámbito del derecho y cómo se da la evolución. No, y a partir insisto, del conflicto entre patricios y plebeyos, ustedes van a decir cómo recalcan este tema, porque venimos dando vuelta con esto y remarcándolo. Es el eje de cada uno de los cambios normativos que se producen en este periodo. Y ustedes van a encontrar que cada uno de esas distintas magistraturas, de esos cambios y nuevas apariciones de leyes que se dan, tienen que ver con ese conflicto. Pero además tienen que ver y van construyéndose sobre una arquitectura cada vez más compleja, donde hay organización de la ciudad, hay organización de cada uno de los lugares del pueblo y distintas funciones. Cuestiones que, a ver, les van a servir para complementar y para ver cómo evolucionó el derecho, pero que difícilmente nosotros le pidamos a ver cuáles eran las facultades que tenía el pretor, sino que lo que tienen que ir entendiendo es ese proceso de evolución del marco jurídico que se va dando. Lo cual, dada la carga temática, resulta, como les decía Vero, imposible a veces de seguir, por eso el Power les va a servir a ustedes después para sentarse y hacer un seguimiento de eso e interpretar todas esas cuestiones que me parece tienen que ver con lo más importante de toda esta normativa. Entender eso, que tienen un primer periodo con tradición, con costumbre, un segundo periodo
que se empiezan a establecer a partir de los conflictos determinadas leyes, y que algunas pequeñas leyes van generando ese antecedente para lograr la ley de las 12 tablas, una de las leyes más completas y de las que primero se tiene conocimiento en nuestra historia. Es decir, después de lo que fue en su momento cuando vimos a Hammurabi, bueno, la ley de las 12 tablas es claramente otro de los cuerpos normativos importantes, que da paso después a otra serie de instituciones y a la aparición de distintas cuestiones que valorizan el derecho romano. ¿Y por qué digo esto? Nosotros, el derecho romano es entendido como el antecedente, siempre dice, del derecho occidental, y no, la realidad es que es el antecedente más fuerte que hay de todo el derecho, porque acá, en esta placa, por eso se las puse, nos aparece todo lo que es el antecedente de la jurisprudencia, y que es algo que va a tener que ver con el derecho anglosajón, que por ahí se lo vamos a marcar muy brevemente. La jurisprudencia es fundamental y también aparece como estructura jurídica dentro del derecho romano. Entonces, estas cuestiones, que resultan complejas, y más si no lo han leído, se las vamos marcando porque es ahí donde tienen que ir haciendo hincapié para entender cómo se da esta evolución. Y yendo a las lecturas obligatorias, sobre la base que se dijo recién, ustedes van a notar que las lecturas obligatorias, la de Medina se refiere a la evolución del derecho romano mirado desde específicamente este conflicto patricio-plebeyo y la distinción entre la ley oral, la ley escrita, cómo se fueron dando estos conflictos sociales que fueron accediendo a que permitieran que los plebeyos pudieran tener mayores beneficios, ¿no es cierto? En cambio, si vamos a la lectura obligatoria que trata de, es de Roldán Herbás, la lectura obligatoria de Roldán Herbás parte de un punto fundamental, habla exclusivamente del periodo de la República, ¿no es cierto? Y él hace una distinción importante, que es para que ustedes, partiendo de esa base, logren ver la visión que le da al análisis de las instituciones jurídicas romanas posteriores que va a explicar durante este periodo. Él parte de la base de la distinción que hay y dice que es diferente y no se pueden confundir el concepto comunidad con el concepto Estado. Él dice que el concepto de la comunidad es el conjunto de ciudadanos, ¿no es cierto? Pero en cambio, por otro lado, el Estado es un nivel superior que va a estar conformado por todos los intereses de esos populus que él le llama. El interés del populus, llamado también res publica, está por encima de la comunidad. Por lo tanto, él dice, el Estado está conformado por el interés, podemos decir, colectivo. Y él dice que la comunidad por sí sola, el pueblo por sí solo no se puede gobernar, por lo tanto es que elige a las autoridades, designa sus magistrados en este periodo para que los representen y cumplan ese mandato popular. Si ustedes se fijan en esta descripción que está haciendo Roldán Herbás, estamos hablando del concepto de soberanía popular, en donde se le reconoce al pueblo el poder, la autoridad, pero como no puede gobernarse por sí solo, tiene que elegir a sus representantes. Estos representantes son considerados simples administradores de la voluntad popular. A partir de eso es que él comienza a estudiar la diferenciación que hay entre las distintas magistraturas. Él comienza a justificar, podemos decir, la existencia del derecho de la costumbre, diciendo que el derecho... el more maiorum está dado por el pueblo, pero la característica que tiene es que no es estanco y arbitrario, sino que se puede ir adaptando esa costumbre a los distintos devenires que se fueron dando en la sociedad romana. Tal es así que comenzaron siendo un grupo tribal para después comenzar a tener su propia organización a través de un rey con comicios,
ministros, con la designación de senadores, para luego evolucionar y llegar a la etapa de la República, que es la que él estudia a través de las magistraturas, donde lo importante es que esos magistrados tienen una doble, valga la redundancia, importancia. Por un lado, el título que se le inviste y que le da el pueblo, y por otro lado, la función que cumplen, que es la de organizar ese poder que les otorgó el pueblo para organizar el Estado, ¿no es cierto? A partir de ahí comienza a hacer la distinción entre los grandes avances que se fueron dando como consecuencia de las conquistas territoriales, porque él dice que la Roma itálica comenzó a expandirse y como consecuencia de eso, como les explicaba antes, cambiaron también las cuestiones económicas. Al cambiar la economía, el pueblo comienza a tener otros intereses y como tal se ven plasmado en la organización política que se va dando. Ahí es donde él comienza a reconocer la existencia de la clase senatorial, como les dijimos recién, en cuanto a que es esta élite plebeya que se reconoce por haber tenido este poderío económico consecuencia de la transformación en la forma de producción y de hacer generar la tierra, la habilitación del comercio, como les dije recién también la aparición del dinero, etc. Esta élite plebeya accede al poder y comienza a tomar decisiones, ¿no es cierto? Sin perjuicio de desconocer que sigue existiendo una gran masa plebeya que es la que simplemente se va a ver beneficiada por el solo hecho de sentir reconocidos sus intereses a través de estos magistrados. A ver, esperen que... Sí, a ver, yo, Vero, te sigo. Estas cuestiones se dan especialmente, y es donde se produce el mayor desarrollo jurídico, en la época de la República. Nosotros vamos a ver que a partir de la época del Imperio, la última época de Roma, vamos a ver que hay un decaimiento de toda esta situación. Los cambios económicos van a generar, incluso el valor que se le otorga al Senado va a caer notoriamente. Hay algo que nosotros lo marcamos, pero y que lleva al ridículo el respeto que tenía el emperador por el Senado, que hizo que Calígula, por ejemplo, designara a su caballo como senador. Es decir, la importancia que tuvo el Senado y todas las instituciones creadas durante el periodo de la República, que es donde se genera el máximo esplendor y donde se da la construcción jurídica más frondosa, empieza a decaer en el último periodo de Roma. Empieza a haber una modificación en cuanto a lo territorial, como les decía, en cuanto a lo económico. Hay un fenómeno inflacionario que va a condicionar todo este último periodo de Roma, que también va a traer cambios jurídicos, pero no van a ser de los cambios más notables. Por eso el periodo que más van a encontrar resaltado en todas las lecturas es el que tiene que ver con la República, básicamente por esta situación. Entonces, hacer hincapié en estas dos cosas que marcamos en las lecturas, tanto en una como en otra, analizar el conflicto, cómo incide ese conflicto patricios y plebeyos a lo largo de la historia de Roma, algunas de las instituciones que se van marcando, que no las van a tener que saber, pero interpretar todos esos cambios. Y además, esto que les marcaba Verónica, que son los antecedentes de principios que son innegables, como el tema de la soberanía popular, de cómo se va construyendo el Estado, desde una visión totalmente distinta en cuanto a la época. A ver, el concepto de Estado que encuentra y del que les hace mención Vero, no es el concepto de Estado que vamos a ver después más adelante con la conformación de los Estados nacionales. No. Ese Estado ya tiene otra modificación, contempla otras situaciones, hay otra evolución normativa y jurídica, como además territorial, porque todo esto va encaminado por una cuestión de modificaciones territoriales que se van dando en todo este periodo histórico. Entonces, entender estas cuestiones me parece en Roma para ir avanzando con otros temas es la clave para el análisis de las lecturas. Bien, y son los puntos sobre los que ustedes tienen que tratar de hacer
mayor hincapié para analizar. En esto es fundamental que ustedes los analicen, porque muchas de las consultas, de las preguntas que se pueden hacer, van vinculadas a eso, a analizar estas modificaciones y estos cambios y el papel que tienen cada una de ellas. Porque insistimos, es imposible que ustedes recuerden todas las magistraturas, todas las normativas, los años de dictado y demás, y no revisten ninguna importancia a los efectos de analizar el periodo y el antecedente histórico. ¿Sí? ¿Avanzamos, Vero? Bien. Bueno, no. Hechas estas aclaraciones, yo creo que lo importante, y para no quedarnos estancados en la parte de lo que sería Roma, el derecho romano, etcétera, como vos dijiste, obviamente que comienzan a ser superados estos conflictos patricios plebeyos, hasta que podría llegar a decirse que prácticamente en un momento quedan prácticamente igualados. Llegamos a la etapa, las cuestiones ¿cómo se llama?, del imperio. Hola, ¿me ven? Porque se me puso negra la pantalla. Estás. ¿Sí? Ah, ok. Sí, se ve. No, perdón. Ahí me están volviendo. No sé si es un tema, ahí está. No, les estaba diciendo eso, que entonces la evolución llega hasta prácticamente un momento en donde la distinción patricios-plebeyos desaparece prácticamente, comienzan a aparecer nuevas realidades, y simplemente lo interesante sería mencionar la evolución que se produce durante la época del imperio, que lleva nuevamente de un gobierno de varios, como era en la época de la República, donde existían varias magistraturas, y donde estaban representadas prácticamente todos los intereses, pasamos a la figura del emperador. Tenemos una primera etapa donde está el Bajo Imperio, en la parte o podemos hablar del Principado. Se elige el emperador, que en aquel entonces era el Augusto, que la característica que tiene es que en sus comienzos no era una sola figura la que lo estaba representando. Cuando llegamos a Diocleciano, él resuelve establecer una tetrarquía, que eran 4 personas las que iban a gobernar, para después nuevamente volvernos a retrotraer y volver a caer nuevamente en lo que sería una monarquía prácticamente, perdón, un absolutismo prácticamente recaído en la figura de un solo emperador, totalmente autoritario, que va a seguir hasta la finalización del periodo o la caída de Roma en el año 476 después de Cristo. Todas las normativas que se dieron en ese transcurso, y lo importante de destacar, es la aparición del cristianismo para ese entonces, y la figura importante que tuvo en su momento. Creo que algo de eso se había mencionado la otra vez. Entonces, habíamos mencionado la clase pasada. Me perdí. ¿Por qué, ¿por qué el cristianismo es algo que es importante y resulta ser vital en todo lo que va a venir para adelante, y metiéndonos bien ya en algunas partes que tienen que ver con la unidad 4? En primer lugar, porque hay un cambio que no es menor, que va a ocurrir en Roma. El cristianismo, de ser la religión de los perseguidos, pasa a ser la religión oficial en Roma. Esta situación, claramente, ¿qué va a generar? Va a generar un cambio jurídico. Se habla de la humanización de la normativa romana. Y ese cristianismo se va a desarrollar y se va a ir expandiendo juntamente con lo que fue la expansión en su momento de Roma, en todo sentido. ¿Y por qué les digo que es vital el tema de analizar el cristianismo en este sentido? Porque nosotros tenemos otro de los puntos para analizar, que es la aparición del derecho canónico. Y el derecho canónico tiene una característica que nosotros tenemos que visualizar para ver por qué es la aparición de este derecho. Cuando nosotros venimos analizando todo el análisis del derecho de la antigüedad hasta ahora, ¿qué nos encontramos como
ejes siempre, casi digo el acecho, pero que están ahí rondando: la religiosidad. La religiosidad tuvo influencia en las organizaciones, la religiosidad tenía influencia en cada una de las organizaciones que se daban en los pueblos, y lo que aparecía y lo que generaba básicamente en cada uno de ellos es una organización que cortaba a la sociedad, a esas sociedades, todo bajo el eje de la religión. El derecho canónico va a tener como característica algo que es especial. ¿Y por qué digo algo que es especial? Porque va a estar más vinculado con esos periodos nuevos que vamos a ver con la organización de los estados modernos. Este derecho canónico que aparece en la cultura y que establece en un principio lo que son las reglas de la Iglesia. ¿Por qué? Porque no podemos desconocer que con la expansión del cristianismo se da posteriormente la aparición de una nueva figura que va a condicionar la realidad en ese sentido histórico, que es la aparición de la Iglesia. La Iglesia no solo como concepto ya espiritual, sino como concepto de poder. ¿Y por qué marco esto de la aparición de la Iglesia como concepto de poder? Porque esto va de la mano de lo que ocurrió con la aparición del derecho canónico. La Iglesia se transforma en un eje claramente de poder, pero no solamente en un eje de poder desde lo espiritual y desde la organización, sino desde su organización. De ahí que la aparición de este derecho canónico, de estos cánones, de este establecimiento de reglas, no estaba destinado solamente Francisco. Se cortó. A ver si vuelve. vivo. Ahí está, sí. Ahí está. No sé en dónde me corté. Estabas hablando del derecho canónico, la ¿Me significación escuchan de la ahí? aparición de las reglas. Hola. Bien. A ver, entonces esa organización pasa a ser una organización que no solo afecta a la Iglesia, sino que empieza a tener incidencia en muchos puntos de la sociedad. Pero ese conflicto, para tratar de marcarle los ejes fundamentales y que después ustedes lo puedan ir profundizando, ese conflicto y esa situación que se empieza a dar entre la Iglesia con los distintos sectores de poder territorial, especialmente con el sistema feudal, va a hacer que prácticamente se vayan generando dos sistemas normativos paralelos. Uno de ellos es el fijado por el derecho canónico. Ese derecho canónico, ¿ustedes qué tienen que analizar? ¿Sobre qué tienen que profundizar y trabajar? En primer lugar, que se busca una unificación de ese derecho. ¿Por qué? En la época del feudalismo, la expansión de la Iglesia había generado ese conflicto que les decía recién, entre lo que es la organización central de la Iglesia, con asiento en Roma, y cada uno de los poderes territoriales. Cada uno de estos poderes territoriales conflictuaban con esa posibilidad que tenía la Iglesia de establecer esas normas en cada uno de sus territorios, a punto tal que muchos de los señores feudales buscaban o terminaran nombrando a sus obispos, a sus sacerdotes en cada uno de los territorios, lo cual fue prohibido por Roma. Esto dio lugar además a tanta aparición de normativas canónicas, eclesiásticas, como territorios había. Esto es una situación que se fue dando en todos lados. De ahí que la Iglesia, entre las bulas papales, las encíclicas, las interpretaciones que tenía cada obispo y cada territorio, busca realizar una unificación creando estas normas de derecho canónico que van a ver en el desarrollo que tienen cada una de las lecturas, que es bastante complejo, bastante amplio, y cuyos nombres, les vuelvo a reiterar, no deben acordarse. Lo que sí tienen que entender
es cómo se da este marco de organización, que me parece que es lo más sustancial para poder interpretar la influencia y por qué la importancia de analizarlo como antecedente jurídico. Porque nosotros vamos a ver que las normativas posteriores tienen influencia del derecho canónico. Hoy en día, miren chicos, siguen vigentes los códigos canónicos, que en muchos lugares y para muchas cuestiones se siguen interpretando y aplicando. O sea, durante mucho tiempo, cuando las leyes de divorcio no planteaban la posibilidad de divorciarse en términos civiles, existía la posibilidad de aplicar normas de derecho canónico y dictar nulidades y distintas cuestiones que tenían que ver con el divorcio. A los efectos civiles no tenía ninguna importancia, pero para muchas personas esto generaba toda una cuestión que hasta los tiempos que corren se viene aplicando. De ahí que es importante analizar todos esos antecedentes que se construyen en el derecho canónico, porque además esa aplicación y esa conformación de un derecho específico dedicado a lo religioso, vinculado a lo espiritual, pero además con normas que iban más ahí en cada uno de los territorios, vamos a ver que después se empieza a bifurcar y que está muy relacionado con lo que es la conformación de los distintos estados nacionales. Pasa por ahí que tengamos que ver. ¿Qué tenemos que también rescatar que en la lectura tenemos con relación a la cuestión religiosa, canónica? Fundamentalmente lo que ocurre con la influencia, por ejemplo, de Santo Tomás de Aquino. El pensamiento, la posibilidad de conglomerar en esa suma teológica que finalmente no pudo concluir, toda una normativa aplicable a los nuevos tiempos que entendía la religión debía darse. Esos nuevos tiempos y esa suma teológica contemplaba conceptos que eran importantes para la época y que para nosotros sirven de antecedentes jurídicos, y por eso los tenemos que ver y los tenemos que señalar, porque sin duda el hecho de esa interpretación de muchos principios que, como marca la lectura que ustedes tienen de Wieland, vamos a ver que vienen desde interpretaciones que vienen desde Platón, Aristóteles y demás, para entender por qué Santo Tomás tiene algunas de esas posturas en relación a la cuestión religiosa. Ahí alguien marca, se habla del bien común. Sí, uno de los puntos sobre los que se habla es del bien común, uno de los antecedentes. Bien común entendido como una cuestión que no se podía palpar, que no tenía una clara diferenciación entre lo que es la situación del Estado o la situación de la Iglesia, que vamos a verlo después. Tampoco no nos habla la suma teológica de términos como ley, ni tampoco derechos humanos, pero nos dan algunos antecedentes que son fundamentales para que lo vean y para que les permita analizar esas lecturas. Que donde tienen que marcar y lo que tienen que visualizar es cómo se da la aparición del Estado. Eso es importante, y Vero algo marcó en lo que es los antecedentes de cómo se genera esto. Nosotros tenemos que ver cómo esa recepción de la política aristotélica, de ese concepto de Estado muy distinto al Estado que nosotros tenemos definido hoy, que ustedes ven en Político, marcando cada uno de los elementos, es lo que tienen que visualizar en esa última lectura. Entendiendo además esas diferencias entre lo que es la aparición ya después del derecho civil, los distintos derechos de los ciudadanos, es decir, toda la evolución que se nos viene marcando, donde las afirmaciones religiosas son cada vez mucho menores que en ese momento. Es decir, cómo la religión empieza a separarse para la conformación de los estados nacionales. Van a ver que esa lectura plantea cuestiones que son interpretadas obviamente a la luz de otra época, pero que nos dan principios que han tenido incidencia en ese aspecto. Vero, ¿querés seguir? Sí,
También cuando estábamos hablando de la evolución nos faltó, Estoy. y la expansión del derecho romano, nos faltó hacer alusión a un punto importante, que si bien no tiene lectura obligatoria, es la parte del derecho ¿Me anglosajón. están escuchando? ¿Hola? Hola. Les decía que si bien no tiene lectura obligatoria, también es Tengo a importante todos entenderlo porque congelados. habla de un sistema jurídico completamente diferente. ¿Estoy? ¿Se escucha o no? Sí, se escucha. Ah, listo, ok. Entonces le decíamos la necesidad de mencionar el derecho anglosajón y por qué es que estábamos hablando del derecho anglosajón. Cuando mencionamos de la expansión del Imperio Romano, dijimos que también había llegado hasta lo que es la isla de Gran Bretaña, actualmente Inglaterra, Reino Unido, etc. En estas tierras el derecho era completamente distinto, era un derecho que si bien también era consuetudinario, era un derecho ancestral, pero era un derecho cerrado. Cada poblado tenía su derecho ancestral que iba aplicado, sus propias normas que iban transmitiendo a través de la costumbre. Cuando llegan los romanos y se encuentran con este sistema totalmente diferente, así como llegaron, se fueron. Pero ¿por qué decimos que era diferente? Ellos tenían divididos en un comienzo el territorio en condados, y cada condado tenía una corte. Esa corte aplicaba exclusivamente el derecho consuetudinario local, ¿sí? Y no tenía ninguna injerencia en ninguna de las cortes, ni en los territorios o condados aledaños. Cuando se produce posteriormente, en una segunda etapa de evolución de este derecho anglosajón, la invasión de los normandos, aparece en escena la figura de Guillermo de Normandía. Guillermo de Normandía lo que hace es mantener este derecho ancestral, pero procede a concentrar todo el poder jurídico en Westminster, ¿sí? Pasa a crear un sistema jurídico centralizado, en donde el rey iba a tener injerencia en todos los asuntos de mayor trascendencia, y en los cuales se requería su presencia, y tenía un consejo de asesores que eran los llamados la corte la corte o consejo del rey. Estos asuntos exclusivamente reservados al rey, pero también conservaba la figura de las cortes locales, que iban a atender a todas estas figuras de menor trascendencia. ¿Cuál es la importancia del common law y por qué empieza en escena a hablarse del common law? El common law es el derecho de la costumbre, es el derecho que se caracterizaba porque no están cubiertas todas las normas, sino que utilizaban un sistema que se llamaba rights, es decir, determinados procedimientos eran los que les permitían el acceso a la justicia. Todo lo que no estaba en un right no se permitía el acceso a la justicia. Entonces, cuando comienza a evolucionar esta etapa del derecho, y comienzan a establecerse las llamadas cortes reales, que se iban a ocupar de aquellos asuntos, como les dije, que iban a tener injerencia o presencia personal del rey porque eran de trascendencia. Los rights comenzaron a quedar cortos porque solo eran pequeños o determinados procedimientos. Se escribe sin la E, ¿sí? Y era un procedimiento que se establecía de manera escrita, donde se iba a determinar cómo se accedía a la justicia, ¿no es cierto? Obviamente que la aplicación de estos rights se realizaba a través de las cortes reales. Las cortes reales, lógicamente, respondían al rey y por lo tanto respondían también a intereses de determinados sectores. Por eso no siempre las sentencias eran justas. Como consecuencia de que las sentencias no eran justas, el pueblo comenzó a quejarse por esta limitación del acceso a la justicia y por estos resultados que consideraban injustos. Entonces vuelven a reclamarle al rey una, valga la redundancia, aplicación de un derecho más justo. Entonces, tanto el rey como
en aquel entonces aparece como su consejero el canciller, deciden crear en esta tercera etapa de evolución del derecho anglosajón la figura del equity. El equity es un procedimiento paralelo al common law. ¿Cuál es la característica que tiene el equity? Era un procedimiento que era netamente escrito y donde también podemos llegar a decir que hasta arbitrario, porque estaba determinado por las decisiones que tomara el canciller sobre determinadas cuestiones que se sometían a su conocimiento. El equity no pasaba por las Cortes Reales, sino que para que fuera más justo se había aplicado o se habían creado los llamados tribunales de canciller o de cancillería. De justo tenía poco también, como les dije, porque dependía del poder arbitrario que comenzó a aplicar el canciller. Entonces esto generó y obligó a que en una tercera etapa ya de evolución del derecho anglosajón se eliminaran todas estas normativas ancestrales, digámosle, y comenzaran a modernizarse, inclusive hasta los procedimientos del acceso a la justicia. Me olvidé de decirles en un momento que cuando estamos hablando del periodo de la creación de las Cortes Reales, ustedes tienen que tener en cuenta que en aquel entonces, y ya estamos hablando cerca de la Edad Media, tenían mucho poder los señores feudales. Los señores feudales eran los que arrendaban la tierra que originariamente era del rey. En aquel entonces las Cortes Reales comienzan a hacer concesiones y reconocimientos de derecho a los súbditos. Obviamente que esto que va a ser, como toda clase inferior comienza a tener reconocimientos de derechos, los señores feudales comenzaron a reclamar y a protestarle al rey por esta circunstancia. Así es como que se llega al dictado de la Carta Magna, que la Carta Magna no es otra cosa que una limitación del poder real, donde le hacen saber al rey que su poder no era absoluto como en aquel entonces, que se aplicaba a través de estas Cortes Reales, que ya las leyes no iban a poder ser abolidas y aplicadas de manera arbitraria, sino que le imponen la necesidad de contar con la anuencia del Parlamento. La figura del Parlamento comienza a tener mayor relevancia para el año 1214, como les digo, a través de la Carta Magna, en donde comienza a tener injerencia en todas las decisiones de las cuestiones importantes, las cuestiones de las exenciones impositivas, la distribución de la tierra, todo eso, previo a tomarse la decisión final, tenía que pasar por el Parlamento, con lo cual ustedes pueden ver que cambiaba radicalmente el sistema de la aplicación de la ley. Esto viene de la mano a después la posterior aplicación del equity, y estamos llegando a un derecho que comienza a tener una evolución, dejando atrás todo un sistema arcaico y ancestral que se venía aplicando hasta ese entonces. La importancia de este derecho, entonces, como le dije, si bien es completamente diferente porque no tiene la base el common law, no tiene la base del sistema romano o del derecho romano que sí tenía el equity, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué te referís con la situación jurídica? ¿De qué aspecto? Perdón, estaba leyendo una consulta. Bueno, cuestión que, como les decía, que estábamos hablando de las características que se dieron en este periodo. Ustedes van a ir a la guía que se les dio, que, como les dije, si bien la guía les va a mencionar derecho por derecho que se fue aplicando en cada periodo, cuando hablaba recién de Santo Tomás de Aquino, se va a hacer alusión a las tres partes que tenía la Suma Teológica y el alcance que tenía cada una de ellas. No se les va a pedir que sepan en concreto cada una de los nombres y cada una de las instancias de estas instituciones que estamos mencionando, pero sí tienen que conocer el por qué se produce la evolución y de dónde
de dónde viene. La característica del common law, como les dije, es un derecho netamente cerrado que se aplica exclusivamente en la isla, y después, cuando comienzan a aparecerse las famosas regiones que componen el Commonwealth, que son todos aquellos territorios que después fueron dominados por los ingleses, se empieza a aplicar exclusivamente este derecho, que como pueden ustedes ver, no tiene nada que ver con el sistema romano. Otro de los puntos que se tiene que ver en este programa, que tenemos que ver en esta unidad, el derecho ya canónico lo acaba de mencionar, estamos hablando de manera sucinta de la importancia que fue y el cambio que fueron sufriendo durante la Edad Media lo que sería la península itálica. Cuando hablamos de las ciudades italianas, obviamente nos estamos refiriendo a, en aquel entonces, durante la época del sistema feudal, perdón, durante el sistema feudal y los posteriores cambios que se fueron dando en esta edad hasta llegar a la edad moderna. Disculpen, si me van escribiendo en la medida que hablo me pierdo, así que por eso es que me cuelgo. Y ahí me pierdo el hilo de la conversación y no sé dónde estaba. Si les parece, podemos dejar las consultas para cuando... volvió Pachi. Eso iba a decir Vero. Por ahí tratar de dejar todas las consultas para lo último, porque me pongo a leer el chat y me hace perder, perdón. Y además me parece, a ver, para tratar de ordenarnos y que las preguntas les sirvan absolutamente a todos, porque hay cuestiones que se están preguntando que están todas en el aula, chicos, y por ahí se las marcamos y con entrar al aula y ver cada una de las unidades, las guías que tienen y eso, está más que suficiente y explicada la situación. ¿Quieres seguir vos? Sigo yo, como quieras. Sí, si querés, sí, ya empezaste, te sale A también. ver, el tema de las ciudades italianas, ¿por qué es un antecedente interesante para estudiar? En primer lugar, porque no es una cuestión territorial lo que estamos analizando, sino la influencia que va a tener en el ámbito de la creación de elementos jurídicos que tienen que ver con el comercio. En esa época, esa península italiana no estaba comunicada de la misma manera que podemos ver que está comunicada Italia ahora. Lo que sí se había producido un desarrollo industrial muy interesante para la época, generando no solo una apertura comercial y cultural, sino un incipiente desarrollo económico. Esta situación exigía ¿de qué? De elementos jurídicos. ¿Por qué de elementos jurídicos? A ver, chicos, analicémoslo y por qué la importancia más allá de cuáles son los elementos, como si lo fuéramos a visualizar hoy. Nosotros podemos ir mañana a Brasil, a Uruguay, a Chile, a cualquier otro lugar, y tenemos alguna norma que nos proteja estando en otro territorio, o tenemos elementos jurídicos en común que a nosotros nos convoquen, sí. El caso de las ciudades italianas es un caso fundamental porque lo que empieza a generar son elementos de intercambio comercial. Y esos elementos de intercambio comercial son antecedentes de muchos de esos instrumentos jurídicos. ¿Por qué? Porque lo que pasan a tener es el reconocimiento en distintos lugares de situaciones que ocurren de otros y de elementos que se van construyendo en otro lugar. Algunos llaman a este caso como la aparición de lo que es el capitalismo financiero o la primera aparición jurídica del capitalismo financiero que permitía que ese tráfico de mercaderías que se iba dando entre la mayoría fabricantes y de telas, porque estamos hablando de una industria que tiene que ver con la venta de telas, de géneros y demás, se empieza a dar en Italia. Ese comercio necesitaba de elementos para irse desarrollando y para ir creciendo. Por eso aparecen términos como el cambio, el intercambio, que empiezan a generar en las distintas ferias que se iban dando, donde se comerciaban las telas y los productos, lugar a la aparición
de un instrumento jurídico que es importante como es la letra de cambio. ¿La letra de cambio qué es? Para explicarlo muy sencillamente. Supongamos que, a ver quién veo ahí, aquí me aparece, a Florencia, que la veo ahí, yo le quiero pagar por unas telas que le compré, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar una letra de cambio. Esa letra de cambio, ¿cómo va a funcionar? Florencia va a ir a cobrarle a Verónica esa letra de cambio. ¿Por qué? Porque se genera una relación triangular en la cual nosotros con Verónica estamos relacionados, ella tiene una relación de confianza jurídica y demás, que me va a permitir que Florencia vaya después con esa letra comerciando y se la cobre a Verónica. Es distinta la estructura del cheque, hay que preguntan, pero lo marco rapidito para verlo. Es una, y lo van a ver casi al final de la carrera cuando vean concursal y cambiario, la estructura es distinta, pero lo que genera es un antecedente comercial importantísimo, porque permitió crear todas unas relaciones comerciales que estaban relacionadas al comercio marítimo, que permitieron el desarrollo de la actividad industrial. Por eso es que se analiza esa expansión que se va dando en todo el proceso de las ciudades italianas. Ahí es como lo tienen que interpretar y visualizar. Esas cuestiones son las que tienen que tomar en consideración para analizar eso, porque realmente rompen una estructura de desarrollo que hasta ese momento veníamos viendo en otros aspectos que tenía que ver en desarrollo de derechos individuales, en desarrollo de cuestiones penales, pero acá en Italia se produce ese desarrollo industrial, comercial o del derecho comercial, que es un antecedente muy válido para esa época y por eso es que se lo marca para que ustedes puedan llegar a verlo y tomarlo en consideración en esta bolilla. ¿Qué nos queda? El último punto. Es la formación de los estados nacionales. En todo este salpicré que hemos ido viendo y que ustedes van a tener que... a ver, lo que pasa es que yo me engancho, es más que un trueque. ¿Y por qué se les marco la diferencia? Porque lo preguntan. No es lo mismo, acá hay una estructura jurídica y aparece un elemento. Yo en el trueque yo voy, te doy un kilo de manzana y vos me das un kilo de peras. Acá lo que se genera todo es un lazo comercial. ¿Por qué? Porque esa relación que yo tengo con Verónica implica de que le pague en dinero a Florencia por la venta de las telas. Que significa que yo tengo una relación no solo con Florencia en términos comerciales, sino también con Verónica, y que seguramente generen instituciones como, por ejemplo, son las primeras instituciones bancarias, es decir, es mucho más complejo que el tema del trueque. Claramente todos esos instrumentos jurídicos, como el cheque, el pagaré, la letra de cambio, hay formas de cobro y demás, pero que no es el tema de analizarlo en nuestra materia. Lo van a ir viendo en cada una de las instituciones después cuando vean, por eso, cuando vean derecho cambiario, van a poder profundizar dentro de 4 años o 3 años todo el tema de lo que son esos elementos jurídicos. Acá lo que les marcamos es el antecedente y por qué se produce la aparición. Por esto que por ahí Alfonsina les marca, porque ese proceso histórico que se produce genera instrumentos, normas. ¿Entienden? Eso es algo que nosotros por eso marcamos en cada uno de los temas. Los hechos de ruptura, los procesos históricos generan cambios jurídicos, no solamente a veces cambios sociales, cambios políticos, generan cambios jurídicos y de aparición. Todo el complejo sistema normativo que nosotros tenemos hoy en día viene desde la antigüedad y se ha ido construyendo y adaptándose a los distintos lugares, zonas y demás. Por eso es importante ver la evolución. Bien, el valor sale de... Todas esas cuestiones tienen que ver con el intercambio comercial. Esto es cuánto vale una tela, y yo después vemos cuánto vale una tela. Pero todas esas cuestiones tienen que ver con intercambio comercial. Y fíjense, y por eso, a ver, deténganse lo que es lo importante. Acá lo importante no es el valor de la letra de cambio.
traten, en esto, chicos, yo hago un paréntesis antes de seguir con lo último. Porque lo veo y los leo, más allá de que no les conteste, no solo acá en el chat, sino en los grupos. Tienen que empezar a diferenciar qué es lo importante, qué es lo residual. Porque si se detienen en esas cuestiones residuales, lo que no están viendo es el núcleo de las cuestiones más importantes que hacen a la materia. Entonces, se van a poner a estudiar o intentar repetir o memorizar cuestiones que no son centrales y que las venimos marcando desde la primera clase. El hecho de esas cuestiones que van a marcar la importancia de los cambios, de las disrupciones, de esas modificaciones que son las que generan las creaciones jurídicas. Bien, esta parte es de historia del derecho. Entonces lo que tenemos que ver son los cambios de derecho que se generan. Si nos vamos a detener en ver cuestiones que tienen que ver con tráficos especiales, es muy complejo, ¿no? Sin duda, eso es lo importante, el inicio de la estructura comercial y de los elementos que permiten, jurídicos que permiten ese cambio comercial. Marcela, después a lo último, que nos falta. Vamos, Vero, con los estados nacionales. Bien, a ver. Este último punto, ¿por qué es sustancial? En primer lugar, porque estamos en un periodo en que tenemos que entender una cosa y tenemos que tenerlo en claro para diferenciar algo que nosotros a veces tenemos muy arraigado. Toda la conformación de los estados nacionales se da en un periodo en el cual hay un gran desarrollo de monarquías. ¿Y por qué marco esto? Y lo pongo para que prestemos atención. Porque muchas veces escuchamos, los leemos y vemos en los exámenes que pareciera que el concepto de monarquía y Estado son conceptos disociados. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos muy arraigado un sistema occidental, con un sistema democrático, con una concepción muy actual, y la realidad es que existen gran cantidad de estados monárquicos, parlamentarios, y en este periodo es donde se da el gran desarrollo de los estados. Ese desarrollo de los estados está dado básicamente a través de monarquías. Tiene un concepto de desarrollo estatal que empieza a aparecer y a darse con criterios que hasta ese momento no tenían. ¿Por qué? Porque el primer criterio que tenemos para el desarrollo de este Estado es el territorial. Es decir, ¿a partir de dónde se empieza a crear este Estado moderno? Bueno, se empieza a dar a partir de la creación o la concentración del poder en manos de un soberano que iba a gobernar un determinado territorio que tenía que ver con una afinidad geográfica, cultural, histórica. Esto vale recordar, por ejemplo, a veces la diferencia de lo que es una nación y qué contempla este Estado. Es decir, se empieza a fragmentar Europa políticamente y empiezan a darse organizaciones a partir de distintos territorios. Esas agrupaciones van dando lugar a ese concepto de Estado, pero un Estado moderno, donde los elementos que nosotros veíamos anteriormente cambian claramente. ¿Qué tienen que saber o qué cuestiones son importantes para entender y para visualizar esta aparición del Estado moderno? En primer lugar, que hay una centralización política. Hay un eje que va a centralizar políticamente a ese territorio dentro de un Estado. ¿Con qué? Con creación de órganos políticos en todo el territorio. ¿Cada Estado puede tener una distinta realidad a la otra? Sí, porque cada uno en su territorio va a disponer y va a permitir la posibilidad de la creación de órganos que por ahí son diferentes a los de otro territorio. El Estado, además, ¿qué va a impulsar? ¿Qué va a marcar? La creación de leyes. Nosotros empezamos a ver que cada uno de los territorios empiezan a tener leyes y cuerpos normativos comunes para todo ese territorio. Es decir, la aparición de Francia va a contar con un sistema normativo para Francia, Sí. ¿Se escucha? Bien. ¿Qué va a haber además?
en este sentido, bueno, la aparición de ideales en común, de historias en común, que tienen que ver con el concepto de nación y la vinculación del concepto de nación. Ustedes saben que la nación, o el concepto de nación, tiene que ver con un pueblo que en principio tiene un pasado, historias, costumbres en común, pero por sobre todo que proyecta un futuro en común. ¿Qué va a contemplar además el Estado moderno, la creación de estos estados modernos? Bueno, conformación de ejércitos a través de estructuras militares, conformación de organizaciones financieras, y algo que no es un dato menor, la organización diplomática. ¿Por qué? Porque estos estados van a tener que tener representación ante otros estados. Pasamos a un sistema en el cual los distintos territorios empiezan a desarrollar aparatos y construcciones burocráticas las cuales reconocen al otro. Más allá de los conflictos, las invasiones territoriales, los intentos de apropiación de territorios, empezamos a ver que aparece el reconocimiento de un Estado sobre otros Estados. Aparece una equiparación jurídica en este sentido, que en el periodo anterior nosotros no lo teníamos. De ahí que tenemos que analizar estas características que van teniendo estas monarquías, que son las que van dando lugar a la construcción de estos estados modernos, y que es superadora de los elementos que el derecho romano había generado para los estados de la antigüedad. Es decir, tenemos estructuras conformadas, tenemos territorios conformados, tenemos organizaciones administrativas, pero además tenemos pasado y proyección de futuro con relación a cómo debe conformarse eso. Van a encontrar en las distintas lecturas ustedes que hay una modificación de estos elementos, de que van a ir variando, que a lo largo de la época van a encontrar algunas cuestiones que se van modificando y distintas etapas. Por eso tienen que aprender a diferenciar qué es Estado y qué es nación, ver la evolución que se da entre esa diferenciación de conceptos de Estado y nación, que es importante, y analizar, por sobre todas las cosas, en la evolución de la construcción de este concepto de Estado, cómo se va modificando el derecho. ¿Y por qué les digo esto? Nosotros tenemos una primer parte donde hay prácticamente un estado patrimonial. ¿Qué es este estado patrimonial? Se construye el territorio, hay un soberano y quienes conforman esa sociedad hace cuenta que son patrimonio. Es decir, no tienen derechos, no son parte de ese estado, son prácticamente vasallos, no se les reconoce ningún tipo de cuestión política, ni civil, ni demás. Ese es el primer estadio, donde el soberano es el que tiene absolutamente el control. Hay un segundo estadio de la construcción de estos nuevos estados modernos, que es el llamado estado de policía. A partir de aquí hay un paso, porque se reconocen que hay derechos. Se reconoce que los súbditos ya no son más súbditos, sino que pasan a ser ciudadanos. Ese carácter de ciudadano es el que le da la posibilidad de ejercer determinados derechos. Pero a diferencia de lo que va a pasar en el último estadio, vamos a encontrar que esos súbditos ciudadanos, por así decirlo, van a disponer de determinados derechos civiles que antes no tenían y que van a hacer que el Estado solamente los controle, ¿bien? Administrando hacia su interior. Y el último estadio, que es el más pleno, que termina conformándose con el Estado, es el llamado Estado de Derecho. El Estado de Derecho tiene, y a partir de la Revolución Francesa, claramente, como todos los movimientos liberales que se dan en ese periodo, una idea de transformación en la cual se reconoce, y aquí es lo que cambia, la centralización de la persona como sujeto de derecho. Pasamos del súbdito que no tenía ningún tipo de derechos al súbdito que pasa a tener algunas características de ciudadano y reconocérsele algunos derechos civiles, a este Estado de Derecho en el cual cada uno de los integrantes va a ser reconocido como sujeto de derecho. Esta evolución es la que se va dando en los estados modernos. Los primeros estados modernos, ¿cuáles son?
Inglaterra, Francia, España, donde vamos a tener además la aparición de algunos elementos y figuras jurídicas, como es en el caso de España, algo que lo tienen que visualizar, porque además van a encontrar cómo se da la separación entre derecho canónico y el derecho, por así decirlo, de los ciudadanos de este nuevo periodo, que son las leyes de las 7 partidas. Bien, no sé, Vero, si querés agregar algo más a esto. Está silenciada. Hola, hola. Prende el micrófono, prende el micrófono. Prende el micrófono. ¿Ahí se Ahí está. escucha? Ahí sí. Ah, no clavaba la... vos justo mencionaste el tema de las 7 partidas y la importancia sobre el derecho español, ¿no es cierto? Recién hablábamos de, antes de pasar a los estados modernos, mencionábamos lo que era el derecho del common law, que era netamente un derecho oral. Ahora pasamos al tema de el Instituto de las 7 partidas, que es un compendio legislativo que se dio en España, más precisamente en Castilla, por Alfonso X, reconocido el sabio. ¿Cuál es la importancia que tiene y por qué se mencionan las 7 partidas? Alfonso X en su momento lo que quiso hacer era lograr la unificación del sistema jurídico en todo lo que era considerado el imperio, para aquel entonces, el gran imperio imperante. Entonces, él no quería investirse como el gobernante de ese imperio, sino lograr una unificación legislativa. Y para eso da este compendio de las 7 partidas, que es extenso, porque habla y abarca nuevamente de todas las situaciones e instituciones jurídicas. La primera partida, obviamente, siempre tiene que hacer, y hago mención al derecho canónico. ¿Por qué? Porque una vez más tiene connotación e influencia la religión en todo lo que tiene que ver con los aspectos de la evolución del derecho. Como decíamos, abarca todos los aspectos de la vida, porque también refiere y menciona y va regulando específicamente todas las cuestiones de los contratos y los actos jurídicos. Se refiere también a las cuestiones sobre el derecho penal y la forma del procedimiento en el cual se tiene que aplicar el derecho penal. Después también se refiere a todas las cuestiones de familia, a los vínculos y las relaciones familiares, no solo las cuestiones de parentesco, no solamente al matrimonio, sino a todas las cuestiones de los vínculos entre las personas. Obviamente que también se refiere a las formas contractuales, y como les estaba diciendo, lo que quería era unificar todo el criterio habido para aquel entonces. No, la importancia que tiene estas 7 partidas y su influencia sobre el derecho español es porque es un derecho que fue transmitido y llegó inclusive a toda Hispanoamérica. Y si vamos al caso que nos aplica a nosotros, es un derecho que estuvo vigente hasta el periodo de la codificación que se produce en nuestro país a comienzos del siglo XX. De ahí la importancia de estudiar este sistema jurídico español, ¿no es cierto? No se les pretende que hagan alusión en específico a cada una de las partidas y el contenido de ellos, pero sí que sepan cuál era la finalidad que tenía Alfonso X cuando dio estas partidas, y la influencia que tuvo en nuestro derecho, ¿no es cierto?, al estar vigente casi hasta el siglo XX, ¿no? Vos. Sí, por ahí, a ver, chicos y chicas, es una unidad muy larga, muy compleja, la verdad que es imposible de abarcar en este periodo
Todo esto por eso lo que tratamos de marcarle son las cuestiones centrales para que ustedes cuando estén leyendo detecten qué es lo que hay que interpretar o para dónde tienen que arrancar. Sabemos que es complicado, que es largo, pero básicamente para marcar estas cuestiones. Por eso les reitero lo del pagaré, por ahí vi que estaban, lo de la letra de cambio que estaban poniéndolo ahí. Lo importante no es cuando vale la letra, sino lo importante es rescatar que hay un instrumento en el cual yo le doy una orden de pago a otra persona por X cantidad, le pongo la idea, y con esa orden va a ir y se la va a cobrar a la otra. Eso genera todo un sistema en el cual hay relaciones comerciales, porque son las relaciones de la persona a quien va a pagar, con quien dio la orden, con quien la lleva, y se establece una nueva relación. Me parece que tienen que tratar de visualizar esas cuestiones. Ahí habían levantado la mano Micaela y Marcela en su momento. No sé quién pregunta primero. Buenas tardes. Sí, Micaela. No, mi duda era sobre respecto justamente a la importancia de la cita de partida, que la doctora ya nos dejó muy claro en la explicación. Justamente yo levanté la mano cuando ella estaba explicando. Gracias. Marcela. Marcela es como Laura, no está. Ya. Y se fue. Pero bueno, ¿alguien más? ¿Dudas, preguntas? Catalina. Acá estoy, Marcela. Buenas tardes. Dale, Marcela, a ver, después vamos con Una Cata. una cosa chiquitita, como para poder cerrar la idea. Cuando hablábamos de las letras de cambio, ¿verdad? Yo sé que eso modificó una situación y generó la necesidad de leyes y demás. Ahora, esas letras de cambio vendrían a ser como si fueran unos títulos de crédito de algún valor formal, que eso serviría para la utilización de todo. Esa es mi duda, porque si cada una tendría un valor distinto, ¿cómo hago una normativa sobre eso? Primer tema. A ver, para clarificarlo, Marcela, ahí te contesto. A ver, primero, la letra de cambio no modifica nada. Lo que se produce es una serie de relaciones comerciales que modifican las relaciones jurídicas y que llevan a la aparición de la letra de cambio. Es el inverso como lo dijiste vos. Bien, nosotros tenemos la aparición de ese instrumento jurídico producto de una realidad que cambia y de relaciones comerciales que van cambiando. Como apareció la letra de cambio, van apareciendo otros títulos. Pero eso es lo que hay que entender, que el producto de ese cambio de relaciones comerciales, el producto de esas modificaciones de la realidad, el producto de la aparición de nuevos elementos que cambian la realidad jurídica, termina encontrando la solución con esos instrumentos que se crean. Lo mismo que pasa con varias de las normas, es decir, ante la aparición de hechos sociales, encontramos normas como soluciones. De eso se trata la evolución del derecho. Catalina. Perfecto. Gracias. Sí, no me quedó claro lo de los rights, ¿lo pueden repetir así cortito? Así lo entiendo algo. ¿Vero? Cuando estábamos hablando del derecho anglosajón, la característica que tiene el derecho anglosajón y que da origen al common law es que es un derecho netamente oral, y lo que es escrito son los rights. Los rights era un procedimiento, son los actos de procedimiento a través de los cuales se iba a acceder a la justicia. Y esa es la característica que tienen, es que en ese entonces la justicia era impartida por las Cortes Reales. Entonces las Cortes Reales, como les dije, era un derecho netamente influenciado por un determinado sector, en donde la mayoría del pueblo tenía limitado el acceso y por ende tenía, en el caso de acceder, temía por resultados poco justos. De ahí es que, paralelamente al common law, se saca el sistema del equity, que es lo contrario, es un sistema escrito y es un sistema que tiene un origen, podemos decir, o una base sobre el derecho romano. ¿Está?
En principio la idea sería eso, no es que es un derecho escrito, sino que lo escrito eran los rights, que es el procedimiento que permitía acceder a la justicia. Bien, gracias. De nada. En el tema del derecho anglosajón, hay una cuestión ahí que hay una gran aparición, como lo marcaba, de procedimientos, es decir, la construcción del derecho anglosajón tiene toda una serie de procedimientos que es muy complejo, que no van a tener que analizar en su mayoría, pero que se da en base a creaciones jurisprudenciales, que es sobre la que va a cimentarse todo el derecho anglosajón hasta la actualidad. Esa es la diferencia que nosotros tenemos básicamente con el derecho anglosajón. Toda una construcción a partir de antecedentes jurisprudenciales que se terminan convirtiendo en normas como las que nosotros conocemos de nuestro derecho positivo. Ahí, Matías, con respecto a los primeros estados modernos. A ver, los primeros estados modernos, la característica que tienen es que empiezan a darse en determinados territorios con formaciones bajo el mando de un soberano. Esa primera etapa de los estados modernos es una etapa donde hay una unión territorial, una unión que en muchos casos es racial, y donde un soberano establece todo el sistema normativo. ¿Para quiénes? Para sus súbditos. Es el estado más primigenio. La primera etapa de los estados modernos está hecho en base a súbditos. Esas modificaciones o ese crecimiento hasta llegar a la existencia plena del Estado moderno, lo que nos marca es un cambio y una evolución en cuanto a los derechos de las distintas personas, donde dejan de ser súbditos para transformarse en súbditos ciudadanos, súbditos-ciudadanos, para en definitiva llegar al último estadio, posteriormente a las denominadas revoluciones burguesas, establecerse como sujetos de derechos que les eran respetadas además esos derechos por el Estado. ¿Algo más? No sé si alguien quería preguntar algo más. No he visto más manitos. Yo no puedo levantar la mano. Sí, perdón. Es una consulta muy chiquita. Cuando hablamos de las 7 partidas, usted, profesora, dijo que cuando hablamos de la primera partida, hablamos de que abarcaba, hacía alusión al derecho canónico, si no me equivoco, si anoté bien, y a partir de ahí empezó a hablar de que se hacía alusión a todos los aspectos de la vida. ¿Eso se refiere a la primera partida? Porque recuerdo que lo había dicho antes con el derecho canónico, que a la primera partida o a las 7 partidas en general. A ver, lo que les explicaba también es que genéricamente no se les iba a pedir partida por partida cuál era el contenido de cada una de ellas. Yo les hice alusión específicamente a que en la primera partida se mencionaba el derecho canónico para que vieran ustedes también que aún estando ya en la Edad Media seguíamos teniendo influencia del aspecto religioso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una institución jurídica como las 7 partidas que pretendían que fueran de aplicación universal, y seguía teniendo un costado religioso que todavía marcaba fuerte presencia desde el momento que era incluido en la partida número 1. Obviamente que si vamos al punto de que trataba cada partida, comenzaba hablando la partida número 1 sobre la ley, ¿no es cierto? Y cuáles eran las leyes justas, las leyes injustas, etcétera. Pero como les vuelvo a repetir, no se les pide el contenido exacto de cada una, sino la finalidad que les estábamos explicando. Conforman, a ver, todo un sistema jurídico. Como todo sistema jurídico, regula lo que les marcó bien Verónica, los distintos aspectos, desde cómo es la administración de justicia hasta cada una de las ramas que hoy conocemos del derecho. Nosotros, ¿qué pasa? Tenemos nombres distintos para los entramados jurídicos que tenemos hoy en día, pero lo que son, o lo que apuntaban a hacer todas esas construcciones, es a regular y fijar toda esa organización jurídica que hoy nosotros la tenemos con otros nombres. En estados y situaciones más primitivas, con
mucha más influencia religiosa y del derecho canónico, pero apuntaban a eso, es decir, en sociedades con una organización distinta. Bueno, si no tienen más preguntas, ¿qué opinas? ¿Se puede dar? Nos vemos el por lunes que viene. finalizado? ¿Eh? ¿Qué es lo que, a ver, no recuerdo qué es lo que nos toca la semana que viene? La semana que viene lo que tenemos que ver cronograma a mano. es un lindo, muy lindo tema, que ¿Cuál? es todo lo que tiene que ver con las instituciones indianas, el derecho indiano y cómo se empieza a construir todo, que van a tener una lectura ahí que es muy interesante para ver todo el tema de los justos títulos, que vayan grabándose eso, qué son los justos títulos, cómo se construye la legislación indiana y cuáles son las instituciones que se van creando en América a partir de, bueno, de la llegada de los españoles aquí. Chicos, nos estamos viendo. Cualquier duda, así en consultando. Nos vemos. Adiós. 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 Chao, gracias. De nada. Chao, gracias. Adiós. Nos vemos.